Vamos a meternos a hablar de eso porque está con nosotros el titular de la Asociación de Consumidores Libres, que es Héctor Polino, a quien ya estamos saludando. Héctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, difícil momento, decíamos, ¿no? Para los consumidores en la Argentina, los precios, la inflación, bueno, ayer el dólar que anticipa de alguna manera más suba de precios para adelante, ¿no? Sí, un momento muy complicado, muy difícil, porque se da simultáneamente un proceso altamente inflacionario y recesivo a la vez. Fíjese que la Argentina ocupa hoy el tercer lugar en el mundo por índice de inflación. Claro. Estaba en el sexto lugar y ha ascendido al tercer lugar después de Venezuela y Sudán del Sur. Ha desplazado a la República Democrática del Congo y a Siria. Pasó la Argentina a tener el año pasado un 47,6%, una verdadera vergüenza. Y este año los precios continúan en aumento. Por ejemplo, en los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 24 años, cada 15 días, en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, en los primeros 15 días del mes de enero de este año, el aumento fue del 3,62%. Claro, si lo comparamos con los 15 días de marzo del año pasado, que fue del 1,02, tenemos que este año, en los 15 días de marzo, un aumento del 2,60% por encima del aumento que hubo en los 15 días de marzo del año 2018. Y si tomamos 1 de enero, 15 de marzo, el año pasado fue el aumento del 4,40%. Este año 11,46%. Un 7,06% por encima del aumento que tuvimos en el año 2018. Y estos aumentos no continúan, no tienen freno. Claro. Fíjese que todavía no salió la resolución, pero a partir del 1 de abril va a haber un fuerte aumento en las tarifas del gas natural, claro, que va a estar rondando el 30%, claro, 30% de aumento. Sí. Va a volver a aumentar otra vez el precio de los combustibles por tercera vez en lo que va del año. Por ejemplo, el transporte público de pasajeros, el subterráneo en la ciudad de Buenos Aires, el boleto que cuesta 18 pesos, va a costar a partir del 1 de abril 19 pesos y a partir del 1 de mayo 21 pesos. Y así podríamos continuar con los aumentos en los colectivos, en los trenes de pasajeros, en la medicina prepaga, la telefonía móvil, en todos en los peajes. De modo que estamos ante un proceso inflacionario incontenible, que frena a su vez el desarrollo de la industria en general, de la pequeña y mediana empresa, de los comercios, porque los salarios no aumentan en la misma proporción. Claro. Los saberes de la clase pasiva tampoco aumentan en la misma proporción, a lo que hay que agregarle fundamentalmente el aumento en el precio de los medicamentos. Sí, claro, muy por encima de la media de aumentos, ¿no? Además. Pero, mire, nosotros el último relevamiento que hicimos, lo hicimos el 15 de septiembre del año pasado. Tomamos diciembre del año 2015, 15 de septiembre del año 2018. Hay medicamentos que tuvieron aumentos superiores al 750%. Verdadero escándalo. Nadie controla a los grandes grupos económicos que son los formadores de precios. Cuando uno dice que el Estado debe controlar, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes vigentes, como la ley
Nacional de Defensa del Consumidor, la Ley de Defensa de la Competencia, la ley que crea el Observatorio de Precios, que no se lo puso en funcionamiento, claro. La Ley de Defensa de la Competencia que aprobó el Congreso alrededor de mayo del año pasado, no está en funcionamiento. Entonces, en un país donde hay una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica, y el gobierno de turno, el poder ejecutivo de turno, no cumple y no hace cumplir las leyes vigentes, se producen estos desbordes que hoy estamos viviendo, un alto proceso inflacionario con un alto proceso recesivo. Héctor, hay casos en ese marco que usted habla, como por ejemplo el que está ocurriendo con cierto sector de los lácteos, y hay hasta denuncias, por ejemplo, de Hernán Reyes, el dirigente de la coalición cívica, con respecto a determinadas maniobras que estaría realizando Mastelone frente a el sachet de leche, una cuestión elemental y básica y fundamental, ¿no? Que ha quitado segundas marcas del mercado y ha dejado solamente disponible los sachets de la Serenísima, que además de esto los ha incrementado fuertemente en las últimas semanas. ¿Hay maniobras de ese tipo hoy abundantes en el mercado? Totalmente, permanentemente. Con la leche es un escándalo, porque en el listado de precios cuidados, esta política que inició el gobierno anterior y la continuó el gobierno actual, con la única diferencia que el gobierno anterior la iba renovando cada 3 meses y el gobierno actual cada 4 meses. La última renovación se produjo el 6 de enero de este año y rige hasta el 5 de mayo próximo. Bueno, está el producto, la de leche, la Armonía. Claro, que no está. Que pertenece al grupo de Mastellones. A 24 pesos con 50. Ahora, usted va a los supermercados y no la encuentra. No está. Lo que sí encuentra en forma abundante es la Serenísima, que está a 50, 52, 54 pesos, depende del supermercado, que está más del doble. Y no pasa nada. El gobierno no actúa diciéndole si al supermercado que voluntariamente adhirió a la política de precios cuidados, bueno, ahora tiene que cumplirla, y si no la cumple, tiene que ser sancionada. ¿Y qué sanciones se le aplican? Las que establece la Ley de Defensa del Consumidor. Y no se aplica. Entonces, por eso se producen estos desbordes que estamos viviendo y este empobrecimiento cada vez más de la población argentina, ¿no? Hoy, por ejemplo, de acuerdo a los últimos datos, una familia tipo de 2 adultos con 2 menores necesita ganar por mes 27.570 pesos para no ser pobre, ¿no? Y 10.000 pesos para no ser indigente. Y bueno, y los salarios no aumentan en esa proporción, entonces está aumentando el número de pobres y de indigentes en la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de la República Argentina, de acuerdo a los datos oficiales del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires, en los últimos años se duplicó el número de personas que viven en la calle, viven en la vía pública. De 4.000 personas pasamos a 8.500 personas. Impresionante. Claro. Héctor, le quiero preguntar brevemente, aquí en nuestra ciudad, Javier es mi nombre, me comentaba un dueño de un mercadito chico, dice, esto que Gonzalo le decía, las segundas marcas me están aumentando tanto que prácticamente con las primeras no hay mucha diferencia, la gente va por las primeras que tienen otra calidad, que prestan otro servicio por el paladar del que consume, bueno, y esto se ve traducido también en que la segunda marca empieza a perder venta, ¿no? ¿Cómo es un poco esa cuestión? Y sí, es así. Mucha gente pasó de las primeras marcas, de segundas marcas a terceras o a marcas propias de los supermercados, pero resulta que como la gente ha perdido poder adquisitivo, ha dejado de comprar
primeras marcas, entonces pasa a la segunda. Después de la segunda pasa a la tercera marca. Entonces, como aumenta las ventas de determinadas marcas, le aumentan el precio de ese producto. Con lo cual, después no tiene que elegir para seguir comprando. Por eso que ha disminuido fuertemente, por ejemplo, el consumo de leche, que en diciembre del año 2015 se consumía en la Argentina promedio por persona y por año 44 litros. Hoy se está consumiendo menos de 40 litros, un 10% menos, y eso afecta fundamentalmente el desarrollo mental e intelectual de la niñez argentina. No es cualquier en nuestro país, 10 años atrás, se consumía promedio por persona y por año 70 kilos de carne vacuna. Bajó el año pasado a 60. Hoy estamos en 45 kilos promedio por persona y por año de carne vacuna. En cambio aumentó el consumo de polentas y harinas. Por eso es que aumentó en la República Argentina el grado de sobrepeso y obesidad en las personas. Y además los niños hasta 5 años de edad tienen en la Argentina el mayor grado de sobrepeso y obesidad en relación a los niños del resto de los países de América Latina. Impresionante. Héctor, repasábamos en el comienzo la inflación de enero 2,9, 3,8 la de febrero. Usted dijo, tenemos un relevamiento hasta mediados de marzo que da 3 y pico. ¿Cómo imagina que va a terminar la inflación de marzo? Y seguramente con alrededor de un 5%. ¿5%? Entre un 4 y un 5%. O sea que hay una clara aceleración de la inflación, digamos, enero 2,9, 3,8 febrero, entre 4 y 5 marzo. Exactamente. Y va a continuar porque por los aumentos que están previstos, algunos de los cuales le señalé al comienzo de la nota, ¿no? Fíjese usted, el año pasado, funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a principios de año hablaban de una inflación para el año 2018 del 10%. Cuando el Congreso Nacional aprobó el presupuesto de gastos y recursos para todo el año 2018, aprobó una pauta inflacionaria del 15%. Sí, claro. Y terminamos en un 47,6%. Este año el Congreso Nacional aprobó una pauta inflacionaria del 23%. Sí. Los economistas y algunos economistas y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional comenzaron hablando en el año de una inflación del 30%. Vamos a terminar por arriba del 50% a este ritmo. Peor que el año pasado. Peor que el año pasado. Mire, no sé si ustedes conocen el estudio que hizo las Naciones Unidas con motivo del Día Internacional de la Felicidad, que se celebró el día 20 de marzo de este año. Bueno, ocupa el primer lugar por el pueblo, porque en sus condiciones de felicidad, el ranking mundial lo gana nuevamente Finlandia. Así es. ¿No? Bueno, le siguen luego Dinamarca, Noruega, Islandia, Holanda, etcétera. En el último lugar está Sudán del Sur. Nuestro país, el año pasado, ocupaba en el ranking mundial de la felicidad el puesto 29. Descendió el año pasado al puesto, mejor dicho, subió al puesto 47, con mayor grado. Es decir, un país con menor grado de felicidad. Claro, efectivamente. Bueno. Héctor, del 29 al 47. Nos han ganado otros países que tienen su población con mayor grado de felicidad, es decir, con una población que tiene recursos para poder acceder a los servicios y a los alimentos indispensables que mejoran la calidad de vida. Claro.
son datos de las Naciones Unidas, no son datos de un sector político que con intencionalidad electoral maneja cifras. Es las Naciones Unidas. La Argentina, reitero, descendió del puesto 29 al 47 en grado de felicidad. Bueno, Héctor Polino, muchísimas gracias por estos minutos. Que siga muy bien. Ha sido muy amable, muchas gracias.